Bien, que el Señor nos bendiga. Qué maravilloso es poder estar en la casa del Señor. Más vale un día en la casa de Dios, dice el salmista, que 1000 fuera de ellos. Y estando en la casa del Señor, se alegra nuestra vida, nuestro corazón. Nos ayuda el Señor para poder ser mejores hijos, mejores discípulos, mejores padres, mejores esposos. Y siempre dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos brinda. Siempre agradecido de Dios porque somos tan deudores con todo lo que Él nos da. A lo mejor no tenemos grandes riquezas, grandes lujos, pero ¿sabes lo que tenemos? Vida, tenemos salud. Ayer conversaba con mi madre ya tiene sus años, le cuesta mucho caminar. Ella siempre se siente que ella puede. Se cayó de la escala hace algún tiempo atrás, se fracturó una cadera y le cuesta un poco afirmarse. Y yo le hice en ese lugar un palo, un báculo, le decía yo. Y sabe que salía a caminar, se nos perdía y salía a caminar por todo alrededor. De repente, ¿dónde está mi mamá? Ya, del fondo del sitio, caminando sola, firmada del puro palo. Y agradecíamos al Señor porque en estos tiempos hay gente que no puede caminar. Hay personas ancianos. Yo ayer transportaba un señor que tiene 84 años y anda con un burrito. Le dio una enfermedad y no puede dar pasos. De aquí a la puerta se debe demorar una media hora en lo que él camina. Y dar gracias a Dios porque nosotros podemos movernos, porque podemos mirar, porque podemos, ¿no es cierto?, apreciar todo lo que está a nuestro alrededor y dar gracias a Dios por todo lo que nosotros tenemos. Por eso le digo, a lo mejor no tenemos riqueza, no hay en abundancia, pero está la promesa de Dios, que el justo por su fe vivirá siempre y nunca nos va a faltar, y sobre todo el alimento espiritual. Amén. Así que damos gracias al Señor por los que hemos llegado esta tarde a la casa, o esta mañana a la casa de Dios, por los que hemos venido, dar gracias a Dios. Yo no sé por qué los que han faltado, si avisaron, si no avisaron, pero tenemos la responsabilidad primero con Dios. Y si usted tiene responsabilidad también en la iglesia, tiene la responsabilidad de poder estar el día domingo en la casa del Señor. Amén. Y por supuesto en la semana. Vamos al libro de Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel. Podemos decir que el Antiguo Testamento era para esos tiempos. La Biblia se divide en dos épocas, ¿no es cierto? La Biblia es una biblioteca de 66 libros que se divide en dos épocas. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y quien cambió, ¿no es cierto?, quien dividió esto fue Jesucristo. Desde ahí, ¿no es cierto?, comienza el Nuevo Testamento, desde Jesucristo a través de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y comienzan los evangelios y comienzan todos los libros. Y desde el Antiguo Testamento tenemos los libros proféticos, profetas mayores, profetas menores, pero ahí está la palabra del Señor. Y hoy día está a través del libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33, pido a Dios gracia, sabiduría, entendimiento, conocimiento de la palabra del Señor. Ezequiel. Oiga, mi hermana Evelyn nos regaló estos días un separador de Biblia. El separador de Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, están todos los libros. Y ha sido fácil para poder aprendérselo un poco.
¿Lo tienen? ¿Lo encontraron todos? Ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, son 9 versículos de la primera parte y lo vamos a leer. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y el que viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y se apercibió, su sangre será sobre él. A ver, voy a leer de nuevo. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Vamos a leer de nuevo porque me equivoqué en una parte. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío en su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Que Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Este mensaje fue entregado, ¿no es cierto?, a través del profeta Ezequiel, contemporáneo de Daniel. Son de la misma época. Los dos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿no es cierto?, en diferente tiempo. Primero fue Daniel, segundo fue Ezequiel. Ya cuando Ezequiel llegó a Babilonia, ya Daniel era reconocido ya, y él comienza. Ezequiel viene de parte de, o pertenecía a una familia sacerdotal, y él se estaba preparando, ¿no es cierto?, por 25 años preparándose para el sacerdocio. ¿Pueden pasar los niños? Para el sacerdocio ya estaba preparándose cuando fue llevado cautivo hasta Babilonia. Ya llevaba bastantes años en ese lugar cuando comienza su ministerio, ¿no es cierto?, profético. Y hoy día damos gracias al Señor porque a través de la palabra, aunque sea del Antiguo Testamento, aunque esto haya pasado miles y miles y miles de años atrás, la palabra de Dios es novedad de vida para nosotros. La responsabilidad que Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, también como hijos de Dios, es poder apercibir, de poder anunciar las gratas nuevas de salvación. Ahí está el Señor siempre hablándonos, siempre el Señor recordándonos cuál es el deber, qué es lo que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios. A través de lo que hemos leído, ¿no es cierto?, tiene un título: el deber del atalaya. No sé si usted sabe lo que es un atalaya. El atalaya es un vigía, alguien que está de guardia, alguien que ponen en la puerta, ¿no es cierto?, alguien que está presto para poder ver cuando venga el enemigo y avisar al pueblo. Y el atalaya siempre tiene que estar preparado, siempre tiene que estar atento a lo que viene.
para poder guardar, ¿no es cierto?, la ciudad, para poder guardar. Y cuando el atalaya, ¿no es cierto?, se queda dormido o está distraído y viene el enemigo, va a venir el enemigo y va a destruir todo lo que él está vigilando. Es como, voy a poner el ejemplo, una comisaría, siempre hay una persona que está de guardia. Cuando uno llega a la puerta siempre hay alguien que lo va a atender ahí, ¿no es cierto? Siempre hay alguien de punto fijo, porque él está preparado, él es el atalaya que está para poder, ¿no es cierto?, resguardar y avisar cualquier anomalía. Y ese es el deber que nosotros vemos aquí a través de esta lectura. Profeta Ezequiel recibía, y hace poco tiempo atrás lo predicaba, decía, cuando en el Antiguo Testamento los profetas hablaban, cuando entregaba un mensaje, el Señor siempre decía, ¿no es cierto?, de esta manera, vino a mí palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque hay una palabra que Dios está entregando al hombre de Dios, al profeta. Recordamos, ¿no es cierto?, que en la antigüedad Dios se dirigía al pueblo siempre por los profetas, siempre por los hombres. Habían hombres escogidos, ¿no es cierto?, que Dios apartaba para poder entregar los mensajes al pueblo, para poder hablar al pueblo. Hoy día nos habla por intermedio de su palabra. Hoy día nos habla, ¿no es cierto?, por medio de las Escrituras. Y esto quedó grabado aquí, ¿no es cierto?, en uno de los libros, de los 66 libros de la Escritura, lo que aconteció en aquellos años. ¿Para qué? No es para que nosotros solamente lo recordemos, sino que para que podamos entender que la palabra de Dios no pasa de moda. Ya está vigente. Los atalayas de hoy día es la iglesia, somos nosotros. Usted y yo somos los atalayas y tenemos que estar apercibidos para poder decirle a este mundo, ¿no es cierto?, qué es lo que va a acontecer, qué es lo que viene, estar preparados. Dios me ha entregado una visión este año, ¿no es cierto?, de poder ganar un alma para plantar en la iglesia. Por lo tanto, Dios nos está encomendando una tarea. Somos atalaya. Dios pondrá en nuestro camino la persona o las personas que nosotros tengamos que predicarle el evangelio. Él las pondrá en el camino nuestro para poder anunciar las gratas nuevas de salvación. Cuando nos habla el Señor por intermedio de la palabra maravillosa, ¿no es cierto?, que el Señor nos da. Si nosotros pudiéramos esta palabra hoy día en el Nuevo Testamento, iríamos, ¿no es cierto?, al libro de Mateo, capítulo 28, donde nos habla y nos dice, por tanto, id, ¿no es cierto?, y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí está escrita esa palabra. Nos está dando una orden el Señor. Por tanto, nos está preguntando si podemos ir. No nos está preguntando si podemos hacernos. Nos está diciendo, id, ¿no es cierto?, id y hacer discípulos. Gloria al Señor. Cuando la palabra de Dios cae en nuestras vidas, en nuestros corazones, hoy día en este momento el Señor nos está dando una responsabilidad de nosotros. Nos está diciendo que la iglesia actual es el atalaya que está para poder anunciar de que Cristo viene pronto. Amén. Gloria al Señor. Y comienza diciendo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere como atalaya. O sea, Dios está diciendo ya, si yo envío, ¿no es cierto?, al enemigo y ustedes ponen a un vigía, ¿no es cierto?, para que hable. No está diciendo el Señor a través de su palabra que Cristo viene, Y nosotros nos estamos poniendo como atalaya para ir predicando, ¿no es cierto?, en las calles, para poder decirle a las personas, ya sea predicación persona a persona, ¿no es cierto?, en la vida familiar, todos nosotros diciéndole, ¿sabes qué? Viene Cristo, prepárate. Preparémonos para poder recibirle. Y estamos anunciándole a nuestra propia familia, diciéndole que Cristo viene y que tenemos que prepararnos. Pero si nosotros guardamos silencio, ¿no es cierto?, si nosotros callamos, eso es lo que dice la Escritura, si nosotros callamos, ¿no es cierto?, si esa persona está en su pecado y muere, ¿no es cierto?, su sangre será, ¿no es cierto?, sobre él. No habrá, ¿no es cierto?, segunda o terceras personas. Pero si nosotros teniendo la oportunidad de predicarle el Evangelio, si nosotros teniendo la oportunidad de hablarle de esta grandeza, de lo que hemos recibido, ¿no es cierto?, y nosotros le decimos, y esa persona desobedece, usted se ha librado, ¿no es cierto?, de ese peso, su conciencia puede estar tranquila porque usted le predicó la palabra del Señor. Usted le habló, ¿no es cierto?, de lo que usted ha recibido, usted trató de disimularlo. Si esa persona es desobediente y sigue en su pecado, ya no es culpa suya.
¿no es cierto? Es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Pero cuando la palabra de Dios comienza a hablarnos a nosotros, cuando comienza, ¿no es cierto?, a culparnos a nosotros cuando nosotros guardamos silencio. Nosotros fuimos llamados para hacer trompeta, para poder anunciar las gratas nuevas de salvación, para poder llevar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, ir llevando, ¿no es cierto?, el mensaje de salvación a todas las personas, como un día nosotros lo recibimos, un día el Señor nos salió al encuentro, un día el Señor nos llamó. No éramos nada, no valíamos nada, estábamos muertos en nuestros propios delitos, nuestros propios pecados, no entendíamos nada, no conocíamos de la Escritura, no entendíamos ni una tilde ni una jota de lo que leíamos, pero ahí estaba el Señor mirándonos a misericordia, el Señor nos llamó, alguien nos habló, alguien nos anunció, alguien nos invitó y nosotros hicimos, ¿no es cierto?, caso y vinimos a probar, a ver cómo era. A ver, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede dentro de una iglesia evangélica. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? En una iglesia evangélica, la diferencia es que en este lugar le predicamos solamente de Cristo. Eso es, hablamos del Cristo de la gloria. Podemos nombrar profetas, podemos nombrar nombres como Pablo, como Mateo, como Lucas, como Santiago. Podemos nombrar, gloria al Señor, hombres que tuvieron la experiencia, que fueron discípulos de Jesús. Hombres que tuvieron la experiencia, fueron discipulados por el propio Jesucristo y nos dejó la enseñanza, las instrucciones para que nosotros pudiéramos ser en estos tiempos, ¿no es cierto?, personas que podemos llevar el mensaje, la semilla del Evangelio. Hoy día el Señor nos habla y nos dice, ¿no es cierto?, que solamente nosotros libraremos si nosotros obedecemos al llamado de Dios. La labor que tenía Ezequiel en ese entonces, ¿no es cierto?, estando ahí cautivo en Babilonia, tenía la misión de poder hablarle a los de Judá, a los de Jerusalén, que se habían apartado, a aquellos hombres apóstatas que se habían dejado todo. Tenía la misión de recordarles, ¿no es cierto?, de que hay un deber con Dios, que había un deber, que había que volverse a Dios, que había que, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios. Y el deber de él, ¿no es cierto?, era anunciarles. Si él callaba, ¿no es cierto?, y más de alguno moría, toda esa sangre iba a ser, ¿no es cierto?, sobre él. Pero si él anunciaba y la gente no hacía caso omiso, ya él salió de su responsabilidad. Y aún Pablo lo dijo, ¿no es cierto?, predicando la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, ahí nos habla Pablo, Hechos 20, 26, cuando les predica, les dice, ya no les veré más, nunca más voy a volver a verla a ustedes, pero yo salgo de esta responsabilidad. Salgo de esta responsabilidad porque yo ya les hablé, ya les prediqué, ya les dije. Hoy día son ustedes responsables de esto, son ustedes responsables de lo que, ¿no es cierto?, se les ha hablado. Nos librará, gloria al Señor, a mí me librará Dios de la responsabilidad, ¿no es cierto? Y nos libra Dios de la responsabilidad cuando nosotros predicamos, cuando nosotros anunciamos, cuando nosotros le decimos a la gente. Muchas personas, el otro día conversaba con este mismo anciano que le decía yo que él lleva una silla cuando su esposa me preguntó si yo era creyente, y ahí yo le conté que venía a la iglesia y que tenía que estar, y me decía, pero ¿cómo usted viviendo tan lejos tiene que venir? ¿No hay iglesia allá? ¿No busca iglesia allá? Entonces yo le explicaba, pero es que yo podría hacerlo, pero Dios me tiene al frente de la iglesia, soy el pastor de la iglesia. Y él me dice, inmediatamente me dice, yo no creo en los evangélicos, no creo en la religión, me dice. Y yo le digo, lamentablemente por usted yo no le hablo de religión, yo estoy hablando de un Cristo vivo. La religión a nosotros nos va a enmarcar, nos va a encuadrar, ¿no es cierto?, nos va a meter ahí, pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de la libertad que el Señor nos ha dado. No el libertinaje, Dios nos ha traído, nos ha hecho libres del pecado, libres de todas esas cosas. Y pude explicarle en pequeñas palabras, ¿no es cierto?, a este varón. Y la esposa le decía, viste, esa es la diferencia. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a conocer. Y eso es, ¿no es cierto?, tuve la oportunidad de hacerlo, Dios me dio la oportunidad, les hablé, ¿no es cierto?, aunque sean muy pocas palabras, pero es el Señor el que habla a través del Espíritu Santo, el que obra, ¿no es cierto?, todo lo demás. Nosotros tenemos el deber. Por eso cuando usted tenga la oportunidad de hablar, cuando usted tenga la oportunidad de dirigirle, de regalar un tratado, aun aunque te regale un tratado, usted no le saca palabras, pero usted regala un tratado, usted está llevando el mensaje de Jesucristo, las gratas nuevas de salvación. Y ese es el deber de la iglesia hoy día. Eso es lo que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Nos habla, ¿no es cierto?, por intermedio de su palabra. Esta palabra está escrita aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 33, y por supuesto está escrita también
en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. También está, y inclusive está un poquito más claro, dice, mire, se lo voy a leer para que usted lo entienda. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, otra vez diciendo el profeta, vino a mí palabra, no hablaba por lo que a él se le ocurría. Los profetas recibían de parte de Dios y nos decía, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Se da cuenta? Nosotros somos somos personas altoparlantes para decirle a la gente, ¿no es cierto? Porque estamos hablando no lo que a nosotros se nos ocurre, no lo que nosotros podamos decir, estamos hablando lo que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que nosotros hemos recibido. Entonces dice, los amonestarás de mi parte, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a la gente en la calle, en el colectivo, en la micro, donde Dios nos dé la oportunidad y podemos hablar, no nos avergoncemos. No nos avergoncemos de decirle a la gente que hay un Cristo de la gloria. Hoy día la gente se mofa, hoy día la gente se ríe de Cristo porque ya está incrédula. Es un trabajo que ha hecho el enemigo que nosotros tenemos y lo ha hecho bien la pega. La iglesia, ¿no es cierto?, ha guardado silencio, ha callado, pero no podemos seguir callando, no podemos seguir. Nosotros tenemos que anunciar las bendiciones del Señor, tenemos que anunciar lo que el Señor a nosotros nos ha entregado por misericordia. Si estamos en esta tarde o en esta mañana, en este lugar, si estamos aquí, ¿no es cierto?, es por la misericordia de Dios, porque Él nos salió al encuentro, porque Él nos llamó, porque Él tuvo misericordia de nosotros, porque Él, ¿no es cierto?, nos alcanzó a través de su gracia, a través de la bendición, y hoy día podemos estar aquí escuchando. Yo puedo estar anunciando, ¿no es cierto?, esta maravilla de la palabra del Señor. Hoy día la iglesia a lo mejor no está en esos tiempos de Ezequiel, no está en esos tiempos, pero ¿sabe? Dice aquí, la iglesia está bajo el nuevo pacto, gloria al Señor, el fiel ministerio de Dios, gloria a Dios. Nosotros tenemos que advertirles, ¿no es cierto?, a quienes se congregan, a quienes que muchas veces están dentro de la propia iglesia, porque la palabra del Señor es para los que están adentro, para los que están afuera, para todos. Dios no hace excepción de personas. Dios, en su amor y su misericordia, siempre nos ha llamado, siempre nos ha anunciado, siempre el Señor nos ha bendecido por intermedio de su palabra. Yo no sé si usted se siente bendecido cuando usted escucha palabra de Dios, porque es la palabra en la que nos ha transformado, nos ha cambiado. Un día nos decía el Señor de este lugar que podemos nosotros los seres humanos hacer muchas frases bonitas, hablar muy lindo, muy maravilloso, pero son palabras que a lo mejor son címbalos que retiñen, pero cuando es la palabra del Señor, la palabra de Dios dice que es una espada de 2 filos. Amén. Por eso, amados, nosotros tenemos que entender que hoy día mucha gente quedará excluida, muchas personas quedarán excluidos de la salvación si hacen caso omiso a lo que el Señor nos entrega, a la palabra del Señor. Esto es una brújula, esto es una guía que nosotros tenemos por intermedio de la palabra. Muchos quedarán, muchos no alcanzarán la salvación si no se arrepienten de sus pecados, si no se arrepienten de su maldad, si no se vuelven atrás, si siguen avanzando en su pecado, si siguen avanzando en todo lo que ellos están haciendo, seguirán haciendo, ¿no es cierto? Simplemente no alcanzarán la bendición. Y ese es el deber nuestro de decirle, de anunciarle, de que en Cristo hay salvación y remisión de pecado, que el único que puede perdonar, que el único que puede ayudarnos, que el único que puede transformar nuestra vida, se llama Jesús de Nazaret. Es el único. Y la guía que nosotros tenemos hoy día se llama Espíritu Santo de Dios, que es el que está con nosotros, que es el que nos guía, que es el que nos convence, ¿no es cierto?, que es el que nos está recordando todos los días los deberes que nosotros tenemos. Por eso le decía, usted tiene un deber con la iglesia, tiene un deber con Dios primeramente, con Cristo. Cristo pagó por usted. La iglesia tiene un deber con Cristo.
Tenemos el deber de congregarnos, tenemos el deber. No podemos tomar, ¿no es cierto?, que hoy día vengo, hoy día no voy a ir. Cuando tenemos una lucha espiritual constantemente, todos los días estamos peleando, todos los días estamos luchando, todos los días estamos peleando la buena batalla de la fe, todos los días. Estamos en esto tan maravilloso que el Señor nos habla, de poder escuchar, oír la palabra de Dios. Por eso, aquí vemos, ¿no es cierto?, que tenemos que nosotros recordar el deber nuestro, el deber mío que yo tengo, es recordarle a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, cuál es la misión que nosotros tenemos. ¿Cuál es la misión? Y recordarles, como les decía, a través del libro de Mateo, ¿no es cierto?, cuál es la misión que nosotros tenemos. Dice, por tanto, id por el mundo, ¿no es cierto?, a ser discípulos. Por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones, a todos los que están en nuestro país, a todos nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestra familia, a nuestros hijos, hacerlos, ¿no es cierto?, que puedan conocer al Cristo de la gloria. ¿A quién, no es cierto? La gente hoy día está tan indiferente, la gente hoy día está tan perdida en lo que es el mundo, los ha consumido tremendamente. Lo decía hace pocos días atrás, nuestro mayor enemigo que tenemos es el mundo, y consume a la gente. ¿No es cierto? Viene el enemigo, los envuelve en todo lo que está, y están tan metidos en este mundo que no tienen tiempo de servir al Señor, que no tienen tiempo de asistir a la iglesia. Hay algunos que están, ¿no es cierto?, pasando pruebas tan duras, tan fuertes, que no tienen fuerza. Dice, ¿cómo ir a la iglesia? Mira con la condición que yo estoy. Otros que están tan bendecidos, ganan tanto dinero, ¿no es cierto?, ya no tienen tiempo de venir a la casa del Señor. No hay un término medio, no hay, ¿no es cierto?, alguien que diga yo necesito de Dios, aunque estoy bendecido, yo necesito de Dios, estoy en la prueba, yo necesito de Dios. Y ahí estamos nosotros los atalayas, ahí está usted, ahí estoy yo para decirle, gloria al Señor, que el Cristo de la gloria lo está esperando con los brazos abiertos para que puedan buscar, ¿no es cierto?, la bendición de Dios en su vida. Que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana, lo que el Señor nos está entregando por intermedio de su bendita palabra. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos darnos cuenta que necesitamos del Señor. Cuando la atalaya viene la destrucción, nosotros estamos viendo, hoy día, en este siglo estamos viendo que viene, ¿no es cierto?, hablamos de que viene, ¿no es cierto?, la gran tribulación, que vienen tantas cosas que están aconteciendo en el mundo. Oiremos, ¿no es cierto?, de terremotos, de guerra y tantas cosas, y nosotros estamos viendo todos los días. Hoy día es más fácil darse cuenta, más fácil saber. ¿Por qué? Porque está la tecnología que el hombre ha creado. Podemos ver a través de la televisión, a través de las redes sociales. Terremoto en tal lugar, ¿no es cierto?, fue anoche, y estamos a cientos de miles de kilómetros que nosotros vivimos, ¿no es cierto?, al otro lado del mundo, en China, pero lo sabemos al instante. Inmediatamente sabemos que hubo un tremendo terremoto. Hay una guerra allá en tal lugar, muy lejos de este lugar, a miles de kilómetros, pero lo sabemos al instante, porque la tecnología, ¿no es cierto?, nos hace ver todas esas cosas. Pero, cuánta dureza en el corazón de la gente, cuántos años llevamos anunciando el Evangelio de Jesucristo. La iglesia hoy día es la atalaya, la cual tiene que llevar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuántos hoy día están en peligro de perder su salvación? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente hoy día que está, ¿no es cierto?, ahí en sus hogares, atrincherados, otros indiferentes a lo que sucede, y la iglesia guardando silencio, dándose los gustitos de no salir, de no asistir a la casa del Señor, de si hoy día no siento de ir a la casa? Esto no es por sentir, esto es un deber que tenemos nosotros. Es un deber, es una responsabilidad que hay, que todos tenemos nosotros. Es un deber. Es verdad que podemos descansar, somos merecedores de eso, Dios nos ha hecho para poder descansar, pero si tenemos un deber, tenemos que cumplirle al Señor. Porque nosotros tenemos que dar cuenta por todos nuestros hechos al Señor. La iglesia tiene la responsabilidad. La iglesia hoy tenemos, ¿no es cierto?, el deber. Los creyentes tienen la responsabilidad hoy día de testificar. ¿Y qué vamos a testificar, no es cierto? Testificar a los perdidos, a aquellos que no conocen al Señor, decirles, ¿sabes qué? Mira, todo lo que tú estás pasando, Cristo quiere darte una oportunidad. Nunca le diga a usted, a alguna persona, oye, ¿sabes qué? Ven a la casa del Señor y se te van a solucionar todos los problemas, porque está mintiendo. Porque aquí tenemos hartos problemas, tenemos harta dificultad. Pero ¿saben la diferencia? Que son más llevaderos, porque el Señor nos ha dicho, echa tu carga sobre mí, que yo te sustentaré.
Gloria al Señor, que es Él el que nos va a renovar nuestras fuerzas. Es Él. Podemos recibir, ¿no es cierto?, que Él renueve nuestras fuerzas. Nuestra vida está escondida en Dios. El otro día el Señor nos hablaba que tenemos que ser, ¿qué? Hacedores de la palabra. Tenemos que ser, ¿no es cierto?, hacedores. Si estamos escuchando la palabra de Dios, si oímos la palabra de Dios, no es solamente oírla. La palabra de Dios hay que ponerla en práctica. Tenemos que ser hacedores de todo lo que el Señor nos entrega, de todo. Dios nos hace responsable. Ayer a lo mejor no sabíamos de esta palabra, hoy día el Señor nos hace responsable y la palabra de Dios hay que ponerla en práctica. Dios le va a dar el lugar. Si usted tiene un negocio, ahí en su negocio usted lleve tratado y ponga tratado ahí para que la gente lo vaya sacando. Mire, yo voy a un negocio y encuentro muchas veces propaganda ahí y me interesa ver, yo saco una y la leo, me la llevo a mi casa. Y es así como cada persona que necesite, a lo mejor va a ver el tratado ahí encima, va a sacar uno, lo va a leer y se lo va a llevar. Y a lo mejor no tiene ni siquiera necesidad de estar repartiéndole a la gente un tratado. Hágalo de muchas formas. Hay tanta multiforma gracia de Dios para poder trabajar y llevar el mensaje de Jesucristo, llevar la palabra del Señor para que la gente la pueda recibir. Somos atalaya y tenemos que hacer nuestra pega. Somos vigías. Estamos viendo que Cristo viene pronto y el mundo se está perdiendo. Estamos viendo, ¿no es cierto?, que Cristo, gloria al Señor, queda mucho menos tiempo, ¿no es cierto?, que hace 20, 40, 100 años atrás para la venida de nuestro Salvador Jesucristo y nosotros estamos guardando silencio. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, cada día nos pueda fortalecer. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, 2, tengo algunos apuntes. Pablo afirma que es imposible heredar el reino de Dios al participar, ¿no es cierto?, de las malas prácticas, de las obras de la carne. Es imposible, si yo todavía tengo arraigado las obras de la carne, es imposible que yo participe, ¿no es cierto?, de los beneficios que Dios tiene para todos sus hijos. Eso lo dice Pablo a través del libro de Gálatas, capítulo 2. En Efesios dice, Pablo también afirma que ninguno, fuera o dentro de la iglesia, que sean inmorales, que amen las cosas del mundo más que a Dios, ¿no es cierto?, puedan entrar en el reino de los cielos. Quedan excluidos, gloria al Señor, del reino de Cristo. Y nos afirma la palabra del Señor, nos habla y nos está guiando. Esta es nuestra guía que nosotros tenemos. Dice el libro de Corintios, 1 Corintios 6, 9, dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces hay tantas formas que el Señor nos ha hablado. Nos habla a través del libro de Ezequiel, del Antiguo Testamento, miles de años atrás, antes que Pablo, miles de años, está hablando, ¿no es cierto?, el deber nuestro como atalaya, el deber nuestro como hijos de Dios, el deber nuestro de llevar el mensaje a todas aquellas personas que tanto lo necesitan. Que Dios nos bendiga. Siempre, ¿no es cierto?, recordar que Dios nos ha dado una gran comisión. Siempre recordar que Dios nos ha dado una gran comisión. Y eso no es solamente para los pastores, para los oficiales, para los que tienen cargo, es para toda la iglesia. Dios nos dio una gran comisión de ir, ¿no es cierto?, por el mundo, llevar el evangelio a toda criatura. Amén. Por eso sigamos adelante. Dice Mateo, un ejemplo, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es una forma también de ser una atalaya, de conversar persona a persona. Decirle a tu hermano, decirle a tu hijo, decirle a tu compañero, decirle, ¿sabes qué? Mira, estás mal en esto, estás equivocado, tomaste el camino erróneo. Y si él le oyere, usted ha ganado a su hermano. Y si no le oyere, si él no le hiciere caso, ya usted salió de la responsabilidad, porque usted lo hizo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Iglesia amada, sigamos avanzando, sigamos creciendo en la gracia, en la sabiduría. Sigamos entendiendo cuál es el propósito que Dios nos ha llamado. No nos llamó solamente para que viniéramos, nos sentáramos, escucháramos, partiéramos a nuestra casa, nos quedáramos en el hogar, viniéramos a la próxima. No nos llamó para eso. Es poder compartir las misericordias, es poder compartir las bendiciones que Dios nos ha entregado. Tal cual un día lo hicieron con nosotros. Tal cual un día alguien nos invitó, alguien oró por nosotros y llegamos a conocer a este Cristo de la gloria y hoy día podemos entender y comprender
lo más hermoso, ¿no es cierto? Como le decía mi hermano en delante yo, decía, el centro de la Biblia es Juan 3:16. Nos habla la palabra del Señor. Es el centro del amor de Dios tan grande. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, el único. Gloria al Señor. ¿Y para qué lo dio? ¿Para qué lo entregó? Para que usted y yo pudiéramos tener oportunidad de tener salvación y vida eterna. Y eso no tiene precio. Eso no lo compramos con todo el oro del mundo, no lo compramos. La salvación y la vida eterna, no lo vamos a comprar. Eso no tiene precio. Por eso, iglesia, si Dios nos habla por intermedio de este mensaje, a lo mejor que tiene miles de años atrás, y nos está recordando, ¿no es cierto?, la tarea que le dio el Señor a Ezequiel, que fuera, ¿no es cierto?, le advirtiera a todos aquellos que estaban, ¿no es cierto?, volviéndose inmorales en aquel entonces, aquellos que estaban, ¿no es cierto?, dejando los caminos de Dios, y antes era mucho más complicado, porque cuando Dios, ¿no es cierto?, decía, los cortos, nomás. Imagínense fuera Jesucristo hoy día así, y Él está intercediendo por nosotros. Dale otra oportunidad, y una más, y una más, y una más, y ahí está el Señor intercediendo por esta humanidad. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Espero que haya entendido cuál es el propósito del mensaje este día, de poder ser vigía, de poder estar atento, de poder llevar el mensaje, de poder llevar la palabra del Señor, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios le va a dar oportunidad, muchas oportunidades para que usted comparta la palabra del Señor. Y no guarde silencio, no tenga vergüenza. Si alguien lo rechaza, ya usted salió de su responsabilidad, ya lo dijo. No insista, porque la palabra del Señor no es para contender. La palabra del Señor es para que traiga vida, para que traiga esperanza, para que haya fe en la gente. Amén. Que Dios nos bendiga. Que el Señor confirme esta palabra en nuestras vidas. Vamos a orar, a dar gracias al Señor por lo que Él nos ha enseñado en este día. Y solamente nos queda agradecerle al Señor y decirle gracias, Señor, porque me has considerado, me has tomado en cuenta. Porque usted, Señor, es el que me está advirtiendo, usted es el que me está hablando a mi corazón, que debo llevar el mensaje, esa palabra. Y si usted tiene la oportunidad de hacerlo y no lo hace, recuerde que esa persona, si se va de este mundo y usted no le predicó, un día tendrá que dar cuenta, porque Dios nos da la oportunidad. Que Dios nos bendiga. Oremos y demos gracias al Señor. Amén.